Con nosotros Ileana Rodríguez Santibáñez. Doctora, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos para poner un poco en contexto y en claro qué es la Cumbre de las Américas. Ya sabíamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque así lo había dicho, no asistiría si no eran invitados 3 países que, bueno, pues en Estados Unidos se consideran países que tienen dictaduras, que no tienen un régimen democrático. Está por allá el canciller Marcelo Ebrard, que ha hecho comentarios que a lo mejor también podemos comentar. ¿Nos puedes dar el contexto y tu visión global sobre esto? Claro que sí, pues miren, vámonos a visión global y lo que les diría es, estos mecanismos para lograr consensos a nivel internacional son relevantes porque generan políticas o lineamientos que pueden conducir cómo se va a organizar la comunidad internacional. Por eso es relevante atender este tipo de foros, sobre todo si consideramos que hubo una gran ausencia de la reunión de la Cumbre de las Américas tras la pandemia, que había impedido que se realizara. Hay que señalar que esta Cumbre de las Américas se viene realizando desde la década de los 90 bajo el liderazgo de Bill Clinton, presidente entonces de los Estados Unidos de filiación demócrata, hay que decirlo. Esta Cumbre de las Américas desde entonces se va realizando entre cada 3 o 4 años de manera continua. Sin embargo, con la era Trump, en el 2018, él que aplicó la doctrina del abandono y que ignoró el tema de las relaciones internacionales, abandonó, por ejemplo, a la UNESCO, el Consejo de los Derechos Humanos, despreció organizar esta cumbre, deja un vacío muy importante en la política exterior de los Estados Unidos. Biden aprovecha este hueco para revitalizar, mediante la organización de la Cumbre de las Américas, una reunión con los líderes de este continente. Sin embargo, nacieron voces precisamente como las del mandatario mexicano, donde señalaron que si el eje de la Cumbre de las Américas era sustentabilidad, resiliencia y equidad, entonces debería considerarse la inclusión de aquellos estados que tienen regímenes que son para Estados Unidos contrarios a la democracia, como tú bien has señalado, Laura, y que son en este caso Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora, hay que señalar que esta cumbre se precipita y se realiza de una manera muy atropellada. Si observamos que estos actos protocolarios de alto nivel son cuidados con muchos meses de anticipación, se libera la agenda apenas hasta la semana pasada, así como la definición de los invitados, cuando estos foros, repito, tendrían que haber estado acordados hace mucho tiempo. Se cierra el cuarto para la hora y se decide que ni siquiera se va a invitar a un nivel de segundo mando de Cuba, sino ni siquiera se les formula la invitación. Eso lleva a que el mandatario mexicano, en la congruencia que ha sostenido de su política internacional sobre la inclusión de todos los estados, deje de asistir y en su lugar envíe al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ahora, en una primera lectura lo que estamos observando es que la Cumbre de las Américas, como este foro idóneo para lograr consensos, sumó nuevos puntos importantes como el tema migratorio que afecta a la frontera de México en el sur y por supuesto hacia el norte con los Estados Unidos. Ese es un tema vital que se incluyó de bote pronto en esta agenda, pero también hay que decirlo, una idea de Biden que es generar un mecanismo de integración a nivel continental mediante una asociación económica en América. Y esto se perfila mucho a lo que el mandatario mexicano ha querido sostener de atacar el tema migratorio desde la raíz, incentivando la economía de los estados. ¿Cómo podemos incentivar y evitar que estos flujos salgan de sus territorios generando mejores economías? Aquí viene el tema de esta Asociación Económica de América que promueve Joe Biden y que también coincide con el sueño, en este sentido un poco idealista en este momento, del líder mexicano de decir queremos algo similar a la Unión Europea, que en algún momento comenzó como una comunidad económica, luego una unión económica y hoy día es una unión política. Evidentemente esto toma un largo tiempo para formularse, así es que el inicio bien puede ser en esta intención del mandatario mexicano la asociación económica que el propio Biden propone para generar mayores condiciones competitivas económicamente hablando de los estados y disminuir
el nivel de migrantes que están siendo expulsados del territorio de estos estados hacia Estados Unidos. Un buen anuncio que se observa en la Cumbre de las Américas es el anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris, que habla de una inversión de 1.900 millones de dólares hacia el Triángulo del Norte que componen Guatemala, Honduras y El Salvador. Hay que recordar que Salvador también está ausente de este foro, así es que es interesante ver cómo finalmente se están generando diálogos y conversaciones que pueden incentivar el acercamiento en una era pospandémica. Ahora, hay que señalar la gran crítica de no incluir a estos estados que ya mencionamos. Es importante que si se generan nuevos mecanismos para así incluirlos, entonces hay que considerar también que estos estados también adquirirán no solo derechos, sino también obligaciones. La comunidad internacional genera una corresponsabilidad donde los estados aceptan condiciones para cumplir obligaciones y exigir derechos. Así es que si se reformula o existe un nuevo reordenamiento internacional con nuevas organizaciones o la refundación de organizaciones como la Organización de Estados Americanos que tiendan a la inclusión, entonces se tiene que partir de un piso más parejo para que los estados puedan participar en condiciones de igualdad. Esperemos que el balance de la Cumbre de las Américas nos dé las respuestas con intenciones viables y efectivas que generen este piso de equidad. Así las cosas en visión global, Laura. Ileana, muchísimas gracias. Pues llama mucho la atención esta propuesta que yo creo que tal vez no la tenga solamente ahí en mente el canciller mexicano de refundar este orden del continente americano, de los estados del continente americano, este sueño panamericanista que ha surgido por oleadas en diferentes épocas de nuestra historia y que, bueno, pues evidentemente sería un paso adelante en todos estos términos económicos, políticos, sociales. ¿Te parece bien que sigamos platicando de esto más adelante? Sí, sin duda tendremos que hacer un balance para ver qué coincidencias y qué acuerdos toma la comunidad a partir de este gran encuentro pospandémico. Bueno, pues muchas gracias, Ileana, por estar aquí. Nos vemos la próxima semana.